¿Qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Javier Díaz Calderón y el día de hoy vamos a hablar sobre el deseo en la relación de pareja. Cabe mencionar que el deseo es un elemento fundamental de toda relación de pareja, desde el noviazgo, el matrimonio y en cualquier dinámica erótica el deseo tiene un elemento fundamental. En muchos momentos se ha sesgado demasiado desde mi punto de vista el tema del deseo el, al ámbito sexual. Incluso me parece que se ha vulgarizado el concepto del deseo al sobreenfocarlo en aspectos puramente del atractivo físico o de la creatividad sexual, incluyendo algunos elementos novedosos. Pero ¿qué es el deseo y cómo es que se va aminorando dentro de la relación de pareja? El deseo tiene que ver con tres componentes fundamentales: una experiencia somática, una experiencia emocional y una experiencia cognitiva, que las tres tienen un componente a partir de la neurobiología, pero sobre todo de las experiencias relacionales que tenemos con la persona en cuestión. Por ende, el deseo a veces no solo tiene que ver con la relación que tenemos con nuestra pareja, tiene que ver con el contexto en el que nos desarrollamos. Incluso a veces la relación que vamos teniendo en el entorno va incrementando el deseo hacia nuestra pareja o va haciendo que vaya en disminución la experiencia de deseo. ¿Cómo hablaremos del deseo? Primero, como un impulso hacia el encuentro con el otro. Entonces, si nosotros vemos que el deseo es un impulso hacia el encuentro con el otro, tendríamos que ver qué está frenando ese impulso en muchos momentos. Y en muchos momentos tiene que ver con el resentimiento, tiene que ver con el remordimiento, tiene que ver con la distancia, tiene que ver con la indiferencia. Y todos estos aspectos son relevantes porque son obstáculos para incrementar el deseo. En la actualidad, las parejas jóvenes están teniendo serios problemas en el tema del deseo, porque el deseo también requiere una energía física para aproximarse o movilizarse al encuentro del otro. Y en muchos momentos el exceso de trabajo, el desgaste emocional, produce que las personas ya no lleguemos a casa con esta misma motivación. Entonces el deseo se va minorando y empieza a haber una indiferencia en la relación de pareja. ¿Cómo trabajar con estos elementos que cada vez se vuelven más cotidianos? Sobre todo en las parejas contemporáneas se ha visto un detrimento, una caída importante de la frecuencia en las relaciones sexuales. Pero también podríamos verlo, por lo menos yo se los podría referir a partir de mi experiencia clínica, cómo las parejas también van perdiendo el deseo del encuentro con el otro. Me parece que el deseo tiene dos elementos que debemos tomar en cuenta y poner mucha atención. El primero sería la distancia y la intensidad. Cuando nosotros hablamos de distancia, podríamos usar el concepto, yo prefiero usar el concepto de proximidad, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos de nuestra pareja. Y creo que un desbalance en la distancia o en la proximidad que tenemos dentro de nuestra relación de pareja va a minorar considerablemente el deseo. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos demasiado cerca o encima de nuestra pareja, llegará un momento que nuestra pareja realmente no pueda dimensionar, no pueda apreciar correctamente eso que estamos dando y termine con cierto hartazgo y retirándose y disminuyendo el deseo. Si lo quisiéramos ver en una cuestión física, a veces está tan cerca la otra persona que ni siquiera podemos apreciarla claramente. Entonces, la demasiada cercanía puede hacer que se pierda el deseo. Pero, por el contrario, cuando hay demasiada distancia, perdemos esta calidez de la presencia del otro. Y eso también va minorando considerablemente el deseo al encuentro. Por tanto, dentro de la relación de pareja necesitamos tener un balance constante entre la proximidad o la cercanía y la distancia que tomamos. A veces la distancia incrementa el deseo, a veces la cercanía incrementa el deseo, pero cuando estas cuestiones se convierten en polarizadas y hay demasiada cercanía en la relación o demasiada distancia, podríamos estar ante la pérdida de la experiencia de deseo. Y la intensidad también. ¿Por qué?
porque el deseo también conlleva una intensidad en la forma en que nos relacionamos. Y también cuando existe un desbalance en el deseo, en la intensidad en relación al deseo, podemos ver que si hay demasiada intensidad, llega un punto donde la persona no lo sostiene, no lo soporta o se vuelve excesivamente caótico y el deseo también se va perdiendo. O se vuelve muy confuso, un deseo muy confuso y que puede generar experiencias muy disfuncionales. Pero también cuando la intensidad es muy baja en la relación, en la forma en que nos aproximamos a la otra persona, termina perdiendo este componente de pasión y la relación se vuelve una relación más filial. Hay muchas parejas que funcionan correctamente, pero si los vemos en su interacción cotidiana, podríamos pensar que son amigos o que son compañeros de roommates, que les llaman, o compañeros de vivienda, y no una pareja. Entonces, la regulación o modulación de la intensidad es fundamental para incrementar el deseo. Y sobre todo, cuando nosotros hablamos del deseo, es cómo construimos la relación con el otro, cómo nos presentamos frente al otro y cómo somos receptivos ante las necesidades del otro. Conforme hay una mejor recepción, comprensión y se va creando un espacio de intimidad, el deseo también se va incrementando. Porque la intimidad va permitiendo que haya un contacto profundo en la relación. Y eso va generando una serie de variantes en la relación que le va trayendo novedad continua a la experiencia y eso la vuelve estimulante. Cuando perdemos esta capacidad de intimidad y de contacto profundo, lo que sucede en la relación de pareja es que nos volvemos muy repetitivos. Y a veces puede parecer incluso interesante desde fuera, pero en la experiencia intersubjetiva entre los miembros de la pareja ya no es tan atractiva. Incluso a veces alguien pensaría viajar es muy divertido, sí, pero si se vuelve repetitivo pierde sentido. Salir a cenar puede ser muy interesante, puede ser muy romántico, sí, pero si se vuelve una pauta repetitiva pierde ese nivel de excitación. Entonces la repetición también afecta considerablemente el nivel de emoción o de excitación que provoca la experiencia. Y es ahí donde nosotros necesitamos ir haciendo un balance. Finalmente, me gustaría decirles que el deseo va teniendo diferentes momentos en la relación de pareja. En muchos momentos también desearíamos que el deseo estuviera como el primer día. Y obviamente no se puede sostener en ese nivel, pero sí sería importante poder poner atención o prestar atención necesaria para considerar en cómo está nuestro nivel de deseo en la relación de pareja y cómo estamos construyendo una relación que incrementa o disminuye el deseo. La confianza también es otro elemento fundamental para el deseo. En muchos momentos, esta falta de confianza se convierte en un obstáculo para que nosotros podamos tener una actitud de mucha más apertura, de mucha más creatividad dentro de la relación de pareja. Nos asusta salir lastimados y eso también va disminuyendo el deseo. Entonces, creo que a veces el deseo puede mejorar con la apariencia física, con la aparición de estímulos sexuales externos, y eso está bien, pero creo que debemos de ir a un nivel mucho más profundo para darnos cuenta en dónde estamos parados como relación, cómo estamos manejando el deseo, qué tan cercanos nos sentimos de la persona o qué tanto espacio necesitamos para poderle extrañar o valorar. A veces necesitamos cierta distancia de nuestra pareja para poder apreciarla y valorarla. Entonces creo que este elemento de poder balancear tanto la proximidad como la intensidad con la que compartimos nuestro afecto, nuestro erotismo, nuestra persona, es fundamental para poder ser apreciados y apreciar profundamente a la otra persona y que esto nos permita mantener el deseo vivo en nuestra relación de pareja. Espero que haya sido de interés esta cápsula. Les invito a suscribirse al canal, a dar like y compartir. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto.